Sigamos en este segundo segmento con el programa en donde la pregunta clave para poder discernir es ¿por qué? ¿Por qué pasan cosas que nosotros no nos explicamos que sucedan? ¿Por qué el gobierno no ha actuado con la dureza del caso en la captura, por ejemplo, de Juan Guaidó, que dirige una banda que se ha apropiado de miles de millones de dólares, administra recursos que no son de él, que son del Estado venezolano, recursos que están en el exterior, que son propiedad de la nación, independientemente de quien gobierne, ese dinero debió entrar al erario nacional para ser administrado por el gobierno de turno. Sin embargo, este señor, este fariseo, este tarantín político, ¿qué es lo que ha hecho? Conjuntamente con su grupo de Voluntad Popular, sobre todo del expresidiario Leopoldo López, el fugado, el que está viviendo de plácemes en Madrid en una extraordinaria residencia y que tiene una vida de alta alcurnia. Ese golpista y este señor, puesto por la administración norteamericana, deben ser capturados. ¿Por qué no han hecho eso? ¿Por qué no lo han logrado cuando uno de ellos está aquí en Venezuela? Ahora se le dicta auto de detención y orden roja, alerta roja, con captura. Sumado a eso, por la Interpol se solicitó la captura de los nuevos directivos, entre comillas, de la fantasmagórica, del fantasma llamado Asamblea Nacional, administrada por el gobierno interino, que es otro parapeto político que ha fracasado. ¿Por qué no lo hace el gobierno? ¿Por qué el gobierno permite en territorio nacional que exista un hombre que se está robando los recursos en el extranjero y está a la mano? ¿Por qué nosotros miramos para un lado cuando vemos familias al lado, en un poste, en una calle, en un semáforo, como acabo de ver en estas vacaciones que tomé para compartir con mi familia el fin de año, el fin y comienzo de año, y pude ver en la capital petrolera de este país, Maracaibo, cómo en las avenidas habían grupos de niños y adultos, niños de brazos y niños pequeños, pidiendo limosna o esperando que le den comida. Eso está a la vista, pero 4 cuadras después hay unos restaurantes llenos de lujo. Hay una pobreza y hay una riqueza. ¿Cómo hacemos para garantizarle a los más débiles una condición de vida digna? ¿Cómo hacemos para que los niños tengan una formación continua, eficiente, de alta sensibilidad y de alta convicción académica? Cuando tenemos profesores que se preocupan más por el salario que por su propia formación académica. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué guardamos silencio? No estoy convocando a protestas en la calle, no estoy llamando a una insurrección ni a un golpe militar, no, estoy llamando a la conciencia. Es aquí donde está el cambio del país. El país no cambia porque venga un nuevo presidente. El país no cambia porque ese presidente sea un chofer de autobús, o sea un militar, o sea un médico, o sea un ganadero, o sea un obrero petrolero. No, el país cambia cuando la sociedad en general participa de manera corresponsable en la solución de los problemas, porque muchos de los problemas que estamos viviendo es provocado por nosotros mismos. Vamos a ver en la calle a los motorizados sin casco, vamos a los hospitales y vemos cómo trafican la medicina y la venden, y hay un mercado negro paralelo al hospital. Vamos al transporte público y es pero abusiva la acción de estas líneas de transporte. Recientemente, a finales del año pasado, el 27-26, hubo un exhorto del Ministerio del Transporte para establecer lo que debe ser el precio justo, y eso fue un saludo a la bandera, con todo el respeto a nuestra bandera nacional, pero eso fue una burla, no lo cumplieron. ¿Por qué entonces el presidente de la Asamblea Nacional, el psiquiatra Jorge Rodríguez, dice que llevan 59 leyes y que la Asamblea Nacional cumplió su cometido? Ciertamente que desde el punto estrictamente pragmático de lo que debe hacer un parlamentario es aprobar leyes, pero también tiene la Asamblea Nacional la necesidad de exhortar
al resto de los organismos públicos, de los poderes públicos, que se cumplan con esas leyes. ¿Por qué hacemos leyes si no se cumplen? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de aumentar el número de leyes como una victoria del poder legislativo? No es ninguna victoria. Yo no puedo alzar la mano en el Parlamento diciendo que estoy de acuerdo con una ley cuando sé que al otro día no la van a cumplir. ¿De qué se trata? ¿Acaso no se trata de combinar una oralidad, un discurso, con unos hechos? ¿Por qué decimos nosotros que este país está en calma? ¿Cuál calma? La calma del hambre es que el hambre no se calma. El hambre se desespera, la calle está desesperada. La devaluación del bolívar es cada vez ascendente con el aval del Banco Central de Venezuela. Ciertamente hubo una cifra de un organismo internacional que mencionaba en el segmento anterior, el FMI, que dijo que una de las economías que va a crecer en América Latina es la venezolana. Es correcto. Tenemos el músculo natural, tenemos una tierra fértil, tenemos recursos naturales renovables y no renovables que nos garantizan una existencia económica. Pero ¿qué ha sucedido en 100 años? ¿Cuánto dinero se ha derrochado, se han robado las empresas extranjeras y las empresas nacionales? Y hemos derrochado todos los venezolanos que de alguna u otra forma hemos recibido beneficios como consecuencia de esa industria petrolera, de esa economía monoproductora. Hablamos y escuchamos constantemente a funcionarios de alto rango, a dirigentes políticos, hablar de una prosperidad, hablar de una revolución bolivariana, pero a mí me preocupa que cuando ando a pie, cuando ando caminando por allí, cuando ando manejando, cuando voy a un barrio, cuando voy a una terminal, a un aeropuerto nacional, cuando veo la escuela, cuando veo las comunidades, los problemas de alumbrado, de vialidad, de servicio eléctrico, no participamos. Entonces creo que es el momento, una vez más, que llegar a la frase de Bolívar: nos han gobernado más por la ignorancia que por la fuerza. Y eso lo dijo en el siglo XIX. 2 siglos después, en el XXI, sucede igual. Es lo mismo. Negocios que sirven de parapeto para el lavado de dinero. ¿O es que acaso el narcotráfico colombiano no tiene inversión en Venezuela? Vayan a la frontera. Vamos a las capitales más importantes y revisemos el pasado, las cuentas de estas empresas fantasmas que de la noche a la mañana parecen prósperas y no son prósperas. Vamos, revisemos las cuentas bancarias de los exgobernadores, exalcaldes, exdiputados de este gobierno, que tienen una solvencia económica espectacular. Sí, y antes de ser gobernadores no tenían ese capital. ¿Por qué los gobernadores salen del cargo y no se les hace una contraloría y se publica y se da a conocer? ¿Por qué los diputados de oposición no reclaman una revisión minuciosa a cada gobernador que entrega el cargo? Así se lo entrega al mismo partido. El partido político no es dueño del país. El PSUV no es el propietario de la República Bolivariana de Venezuela. Es un partido político creado bajo un proyecto político, pero así también hay otros partidos con un proyecto político y hay una sociedad con unas necesidades políticas que van más allá de la visión partidista. Ampliar nuestra capacidad de reflexión también debe implicar actuar y transformar la realidad. ¿De qué sirve expresar un discurso? ¿De qué sirve montar toda una parafernalia oral y la realidad nos da en la frente y nos dice que eso no es cierto? Estamos como con unas vendas en los ojos que nos impide ver lo que está a la vista. ¿Y qué está a la vista? Transportes mal, carreteras deterioradas, la vialidad extraurbana y la vialidad interurbana deteriorada. El estado Trujillo, por ejemplo, desde donde hacemos este canal para transmitirlo en las plantas de cable y en las redes. Este programa nosotros vimos la carretera deteriorada desde que comienza la carretera de
el acceso, el ingreso al Estado Trujillo, apena, bochorna, y entregan la gobernación sin pena ni gloria. Y dicen que hicieron una buena gestión y aspiran a la reelección y son incapaces, incompetentes. Pero el tema interesante es por qué nosotros seguimos creyendo en estos políticos baratos, en estos políticos para quienes lo importante no es hacer un buen gobierno al servicio de las mayorías, de la sociedad regional, municipal, de la sociedad nacional, sino hacer un buen gobierno al servicio del partido que lo postuló a ese cargo público, o también, y también, vamos a utilizar el conector y, así como le sirven al partido como siervos, también le sirven a sus intereses personales, a sus grupos económicos. Y hay historias debajo de la mesa que no se dice por temor a que le apliquen una sanción contra esa denuncia, que hay políticos que están atravesados, que están montados en negocios, y eso no puede ser. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nosotros nos ponemos esas vendas y no actuamos? En el tercer segmento, que voy a comenzar dentro de poco, quiero tocar el tema de lo que se avecina electoralmente, que es la coyuntura de oro para dar un salto hacia el futuro y no un salto hacia el pasado, porque seguimos atascados como el carro que lleva los cauchos lisos y en el charco patina y patina. Así estamos nosotros patinando ante la historia. Vamos con los compromisos necesarios de esta planta y al regresar continuamos.